encapsula. Espera un minuto. Bueno, no hay problema. ¿Cómo te va, Leandro? La programación orientada a objetos encapsula datos, que son los atributos, y los métodos, que serían las funciones. O sea que en la misma clase están los datos, que serían las variables, y las funciones. Cuando nosotros ejecutamos los procedimientos, las funciones no estaban ligadas a los datos. Declarábamos funciones y declarábamos datos, y se mezclaba. Y en cambio acá, a un objeto le ponemos datos, o sea, variables, y les metemos también las funciones que operan sobre esos datos. Un minuto. Ahí está. Bien. La unidad de programación es la clase. En la programación orientada, en la programación estructurada, tenemos las acciones. La unidad de programación es la función. ¿Estamos? Un objeto es una abstracción de un conjunto de cosas del mundo real. El objeto posee funcionalidades. El objeto posee características que pueden ser usadas en forma independiente, pero juntas se complementan. ¿Estamos hasta ahí? Esos serían los conceptos teóricos de la programación orientada a objetos. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, ahora vamos a seguir a ver cómo se declara un objeto. Si ya estamos hablando de objeto, bueno, ¿cómo lo declaramos? ¿Sí? Bueno, en esta vamos a declarar, vamos a definir lo que es una clase, o sea, un objeto, y vamos a realizar un constructor y un destructor. Ya vemos qué es cada uno. Habíamos dicho que las clases y los objetos son similares. No habíamos dicho. Las clases y los objetos son lo mismo. ¿Cómo definir una nueva clase? ¿Qué son variables miembro y funciones miembro? Es lo que vamos a ver ahora. ¿Y qué son los constructores, los destructores y cómo usar? En la programación orientada a objetos tenemos los objetos, que son así, están encapsulados y trabajan en conjunto, entre todos, para poder lograr el programa. Este engranaje se refiere a las funciones que se llaman entre sí. Bueno, habíamos dicho que C++ es un programa que consta de objetos. Los objetos son como los tipos abstractos de datos, ¿sí? Son tipos de datos definidos por el programador junto con un conjunto de operaciones que se puede realizar con ellos. Son abstractos para diferentes tipos de datos básicos definidos, por ejemplo, int, char y dow. Objeto, entidad compuesta de datos y operación. O sea, un objeto que se declara como clase tiene una parte de datos y una parte de funciones. ¿Eh? A los datos los llamamos miembros, ¿sí? Miembros datos o atributos. Y a la parte de funciones las llamamos miembros, funciones o funciones miembros, o métodos. Son los distintos nombres que se le dan. Un objeto es una entidad que contiene datos y funciones. ¿Me siguen hasta ahí? Que operan sobre los datos. A los elementos de un objeto se los conoce como miembros. Los miembros pueden ser datos o pueden ser funciones. A estos se los conoce como atributos, son los datos, y a las funciones se los conoce como métodos, la forma más común. Pero fíjense, parece una estructura. Parece una estructura, pero tiene algunas variables. Bueno, características fundamentales de las clases. Para definir un objeto, nosotros necesitamos definir una clase. Entonces, tenemos que darle el nombre de la clase, los atributos que va a tener, o sea, los datos miembros, y los métodos que va a tener, las funciones miembros. ¿Mm? Los datos miembros es el valor que tienen los atributos
del objeto, o sea, un estado, y las funciones miembro son las que permiten que los objetos cambien de estado. O sea, yo no le puedo cambiar el dato acá dentro de la clase directamente. Tengo que usar la función para cambiar el valor del dato. Por defecto, si yo no le pongo la palabra privado y lo omito, pasa a ser privado. Por defecto, todos los datos que hay dentro de una clase pasan a ser privados si yo omito la palabra privado o público. ¿Sí? Generalmente en las clases hay una parte privada y una parte pública. La parte privada corresponde generalmente a los atributos o a los datos, ¿sí? A los atributos. Si yo no pongo la palabra privado, private, lo tomo como privado, porque la clase de por sí es privada. Para que sea pública, tengo que poner la palabra pública. Y pongo public. Y aquí voy a declarar las funciones, o sea, los métodos, las funciones miembros, las funciones o miembros que son métodos. ¿Estamos? Entonces, si yo quiero cargar algún valor en la parte privada, tengo que hacer a través de la pública. ¿Sí? Los niveles de acceso para proteger ciertos miembros de la clase se definen como ocultos. Lo oculto es lo privado, y que son los atributos. Y lo visible es lo público, que son los métodos. La palabra reservada class me permite definir una clase. Acá la clase se llama cliente. Omití la palabra private, entonces por defecto son privados. Y digo, dentro de la clase clientes va a haber una variable o atributo, le vamos a poner los nombres que deben ser. Un atributo que dice nombre, que es del tipo char. Va a haber un atributo que es calle, del tipo char, un importe factura del tipo 2, teléfono del tipo char y la edad del tipo entera. Todos estos son atributos de cliente privados. Y después tengo una parte pública donde están las funciones. Y dice, voy a visualizar datos clientes. Esta función no recibe parámetros y no devuelve nada. Después hay otra función, modificar edad, que tampoco recibe nada y no devuelve nada. Y hay otra función que dice hacer descuento. Recibe una variable 2 y no devuelve nada. ¿Sí? Entonces, acá tenemos el identificador public que separa lo privado de lo público. ¿Sí? La parte privada sería donde están los datos o atributos. Y la parte pública donde declaramos las funciones de la clase. Solo podemos acceder a los miembros privados a través de las funciones públicas. Ya vamos a ver cómo lo hacemos. ¿Estamos? Acá, ¿qué hizo? Declaró a C como del tipo cliente. Esto se dice instanciar la clase. Ya la vemos. Ya vemos cómo hacer. Público y privado. Los atributos